Si recuerdas, desde el principio de esta falsa pandemia se hablaba de dos cosas. Primero, que había un virus malísimo que mataba a la gente y dos, que íbamos a necesitar una vacuna. Pero esto se decía en enero, cuando todavía no había pandemia, cuando todavía no sabíamos nada de China, cuando prácticamente no había llegado a Europa. Había una obsesión por la vacuna. Bien. Llega el 14 de marzo y se confina toda la población. 47 millones de personas son confinadas sin que tengamos información clara de lo que estaba pasando. Unos partidos políticos dicen que hemos tomado las medidas de confinamiento muy tarde, otros que lo hemos tomado muy pronto, pero hay un consenso en lo básico, que hay un virus muy malo, muy peligroso y que necesitamos una vacuna. Esto es algo en lo que no discrepa absolutamente nadie en todo el arco parlamentario. ¿Qué es lo que nos encontramos poco después del 14 de marzo? Pues nos encontramos aproximadamente para el 20 de marzo un Real Decreto Ley, el 8/2020, donde se habla en la exposición de motivos de la liberación de organismos genéticamente modificados sin cumplir con los requisitos de seguridad para el medio ambiente o para las personas. ¿Pero eso quién lo habla? Eso lo habla el Real Decreto Ley 8/2020. De España. De España. Eso es lo que está diciendo este Real Decreto Ley. Lo que dice este Real Decreto Ley es que necesitamos liberar esos organismos genéticamente modificados para luchar contra el coronavirus sin cumplir con los requisitos de seguridad. En el desarrollo de la ley se habla de dedicar dinero para la investigación de vacunas, investigación del virus, ¿vale? Estamos hablando de unos 5 millones de euros. Esto lo dejamos un poco como una ocurrencia del ministro, pero lo llevamos al Tribunal Supremo y lo planteamos como una cuestión urgente. No se pueden liberar organismos genéticamente modificados sin seguridad porque estaríamos añadiendo un problema, además del virus que tenemos, un riesgo añadido que es el liberar estos organismos genéticamente modificados. Y que no entendíamos esa locura. Bueno, pues la Fiscalía del Supremo tampoco entiende la locura, la Abogacía del Estado tampoco entiende la locura y el Tribunal Supremo tampoco entiende qué está pasando porque realmente el Real Decreto Ley 8/2020 tampoco está diciendo nada. O por lo menos no lo entienden. Realmente lo que estaba diciendo el Real Decreto Ley era investigación con vacunas de ingeniería genética. Pero no lo ponía exactamente. No lo ponía bien, no. Pero sin cumplir con los requisitos de seguridad para el medio ambiente ni para las personas. Eso es en definitiva lo que pasaba. Lo dejamos pasar porque he visto que el Real Decreto era muy parco en palabras, el ministro tampoco se expresa muy bien y el tribunal tampoco resolvía. Digo, bueno, pues habrá sido una ocurrencia del señor ministro. Pero poquito más tarde, cuando acusaban al gobierno de haber actuado con imprevisión, de haber permitido las manifestaciones del 8M, etcétera, etcétera, nos sale un ministro de Ciencia que dice que no, que imprevisión nada, que llevamos trabajando en esto desde el 2 de febrero, que hemos hecho liberación de recursos, que hemos hecho cambios legislativos, que estamos trabajando en una vacuna. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que realmente lo que decía el ministro era verdad. O sea, que él sabía. Claro, estaban diciendo que no habían actuado con imprevisión, ya llevaban mucho tiempo trabajando, llevaban desde el 2 de febrero. Por debajo Pero mano, no habían contado nada a la población, no habían informado a la población, no habían entregado documentación médica o jurídica o científica a la población, pero estaban trabajando a escondidas. Bueno, lo dejamos como una de las muchas locuras del ministro de Ciencia, ya conocemos al señor Duque y sus ocurrencias y su falta de oxígeno, y lo dejamos así como una locura del ministro. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza porque en junio del 2020, hacia el 17 de junio del 2020, la Comisión Europea propone exactamente lo mismo. Modificar el reglamento y la directiva de organismos genéticamente modificados para poder utilizarlos para luchar contra la pandemia sin contar con las garantías para el medio ambiente y para los seres humanos. Entonces pensamos, la locura no es del ministro. El ministro lo que pasa es que ha contado un secreto que estaban preparando la Comisión Europea. Es decir, este plan lo estaba preparando la Comisión Europea a escondidas y el ministro simplemente es que se le ha ido un poco la lengua
y nos lo ha contado antes de tiempo, pero el plan está ahí. El plan está para modificar el reglamento de organismos genéticamente modificados para someter a toda la población a un experimento. Sigue el problema, porque la Comisión plantea esto no como una reforma de directiva, no como un cambio de directiva, sino como un procedimiento de urgencia, como algo que no requiere consulta con los agentes, participación ciudadana, informes, transparencia ni nada. Lo tramita como algo extremadamente urgente y lo lleva al Parlamento Europeo para que informe. El 13 de julio del 2020, el Parlamento se reúne y vota. Y vota si permite a la Comisión Europea o no hacer esta modificación de directiva. Participan todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, desde los verdes hasta la derecha, de los conservadores a los progresistas. Todos participan en este debate con sus informes que podemos compartir. Si alguien quiere, están los informes ahí. ¿Y hay consenso? ¿Todos están de acuerdo? Hay un problema. Todos están de acuerdo en no votar a favor de la propuesta de la Comisión Europea, pero todos están de acuerdo en no entrar en el fondo del asunto. Todos hablan que si las vacunas tienen que ser baratas, que si tiene que haber equidad en el reparto de vacunas, que si tienen que ser una vacuna única, que tiene que haber procesos de compra de vacunas unificados, pero no hablan de la liberación de organismos genéticamente modificados sin garantías. Votan y votan en contra de la propuesta de la Comisión Europea, pero sin mencionarla, sin hacer enmiendas, sin hacer alegaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea. ¿Qué significa esto? Pues que en tanto en cuanto el Parlamento Europeo es un organismo consultivo que no tiene capacidad decisoria y en tanto en cuanto el Parlamento Europeo no entra en el fondo de lo que propone la Comisión, la propuesta de la Comisión sigue en marcha y tiene vía libre para hacerse esa modificación. Pero a ver, si han votado todos en contra, ¿no se supone que no va a ir adelante? No, se supone lo contrario. Habría supuesto un freno si los diputados europeos hubiesen votado en contra, pero hubiesen hablado de lo que estaba hablando la Comisión. Puesto que no hablan. ¿Eso lo saben ellos? Claro que lo saben. Claro que lo saben. Hicieron el pase de pecho. Hicieron el pase de pecho. Vosotros nos presentáis esto, nosotros no lo vamos a aceptar, pero os vamos a permitir hacer lo que queráis. Y vamos a quedar bien, pero... Quedamos bien, sí. Quedamos bien, pero... No es casualidad. No, no es casualidad, no es casualidad. No es casualidad. A ver, si a ti te dicen si quieres comer sopa o puré y tú dices quiero chuletas, o eres tonto o te lo haces. ¿No? Entonces, si la Comisión Europea le dice al Parlamento, oye, ¿podemos echar al campo organismos, es decir, ¿podemos pinchar a la gente vacunas sin garantías? Y entonces va el Parlamento y dice, bueno, a mí lo que me importa es que sea gratis. ¿Pero podemos pinchar o no podemos pinchar? No, hombre, yo lo que quiero es que sea gratis. Pues vale, pues pinchamos. Eso es lo que ha pasado. Una de dos, o son tontos o se lo hacen. Pero es que no es solo un grupo, solo un grupo parlamentario, son los 7. Estaban representantes de todos los grupos parlamentarios ahora mismo en la... Y todos jugaron a lo mismo. Todos jugaron a lo mismo. Salvamos nuestro culo de cara a la galería, pero os permitimos hacer de todo. Llega ese momento en el que se vota, pasa esto, queda la vía abierta para que la Comisión haga esta modificación, que puede ser en cualquier momento. Ya no hay más trámite, ya no hay defensa. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si la Comisión Europea hace este cambio normativo, modifica el reglamento, la directiva de organismos genéticamente modificados, automáticamente, por procedimiento de urgencia, se transpone a todos los países miembros de la comunidad. Es decir, todos los países miembros de la comunidad están autorizados a utilizar o a liberar esos organismos genéticamente modificados con los ensayos clínicos y los pacientes de coronavirus. Una vez que se modifica una directiva europea o una vez que aparece una ley, no hay nada que hacer. ¿Pero ya está confirmado eso o se puede hacer algo? Todavía no está confirmado. ¿Se podría hacer algo? Es decir, cuando la gente dice yo me niego a la vacuna, yo quiero un documento de consentimiento informado, en el momento en que hay una ley o hay un cambio de directiva, ya no vale el consentimiento informado. Ya no es necesario el consentimiento informado. ¿Pero cómo van a ponerte algo en tu cuerpo que tú no quieres? Seguimos con el problema. Si se modifica esta directiva, tenemos que aplicarla en nuestro país.
¿Permite nuestro país vacunar involuntariamente a la gente? Pues mira, si nos vamos a la Ley 41/2002 de Derechos de Información y los derechos de autonomía del paciente, se establece que, por ejemplo, una causa para evitar el consentimiento informado de los pacientes es que existan motivos de salud pública. Es decir, ¿se puede vacunar a una persona por motivos de salud pública sin su consentimiento? Sí, en España es legal. Tiene que haber una situación de crisis sanitaria, de crisis de salud pública, para que el Estado pueda vacunar sin el consentimiento a las personas. Más, hay una ley y unas directivas que regulan los ensayos clínicos con humanos. Entonces establecen en qué condiciones se pueden hacer ensayos clínicos con humanos. Y los ensayos clínicos con humanos se pueden hacer en cualquier situación que esté avalada por la ciencia y que sea necesaria, pero requiere la información previa y el consentimiento del paciente, salvo que obedezca ese ensayo a razones de salud pública. En caso de razones de salud pública, no se necesita el consentimiento del paciente para hacer experimentos con él. Eso es la ley española. Esto es la ley española. No puede ser. Entonces, ¿es así? Desgraciadamente es así. Ahora estamos viviendo la consecuencia de 30 años de desidia, de 30 años de salud pública, de 30 años de política, de 30 años de justicia. Es un Estado degradado absolutamente. Hemos consentido muchas cosas y esta es la conclusión, que ahora, si la directiva europea cambia, se puede vacunar sin el consentimiento de las personas. La gente puede exagerar y puede decir, esa es una barbaridad, esto no es verdad. Esto es el texto de la ley. Esto es lo que hay. Si lo queremos ver, lo vemos. Y si no lo queremos ver, no lo vemos. Bueno, me van a hablar que sí, de la ley de Nuremberg y del convenio de Oviedo y todo esto. Estamos ante un Estado totalitario, un Estado europeo totalitario, una máquina de aplastar gente y una intención de modificar una directiva europea para poder vacunar obligatoriamente a toda la población. Si no lo quiere ver alguien, que no lo vea, pero este es el texto, esta es la realidad, esto es lo que hay.